Amén. Dios le bendiga una vez más, hermanos y hermanas. Esperamos que el Señor siempre está con ustedes y les está bendiciendo, tocando sus vidas, llevándolo siempre en los preciosos caminos de justicia de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde o esta clase estamos empezando el libro de Tito, que es la carta escrita del apóstol Pablo a su amigo Tito, a un siervo. Esta carta no es a una iglesia, escrita para una iglesia, sino es escrita a un hermano, siervo en el Señor Jesús. Entonces, vamos a empezar aquí leyendo la palabra del Señor, la palabra de Cristo, que es tan precioso para nosotros, la amamos tanto, y yo sé que ustedes también, por eso están mirando este video. Bueno, dice la palabra del Señor, Tito capítulo 1. Salutación, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios en el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Bueno, cuando leo esto, una cosa que lo hallo interesante, que como que me atrae la atención, es que en es una salutación, está dando saludos a su amigo y hermano Tito, pero lo está haciendo, los saludos realmente es una declaración del Evangelio de Cristo, la esperanza que tenemos de vida eterna, la cual Dios se manifestó a su debido tiempo en la vida de Cristo, que, ah, que, que nosotros somos escogidos de Dios y en el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, o sea que la verdad también refiere, bueno, la verdad, Dios es verdad, pero también al Espíritu Santo. Hay lugares en la Biblia donde dice que la verdad, y hablando de la verdad, se está refiriéndose al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Entonces, aquí vemos digo, qué hermosa salutación que da aquí Pablo digo, a su hermano en Cristo, ah, como retocando estos puntos de las promesas que tenemos en Cristo. Y la otra cosa que hay aquí muy interesante, dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Señor. Si ustedes se acuerdan o si no estuvieron aquí para escuchar la clase, pueden mirar a la clase de Gálatas capítulo 1 y también otras anteriormente, pero Gálatas es uno donde lo hablamos de esto, de que Pablo menciona y declara que el evangelio que él predica o predicó no la aprendió de los apóstoles, Juan, Pedro, los demás apóstoles, no la aprendió de hombres ni aún las escrituras, sino que él tuvo un encuentro, una experiencia donde fue elevado al cielo y el Señor Jesucristo le enseñó el evangelio que él tenía que predicar. Por eso aquí él también lo confirma cuando dice por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Señor, porque fue Dios que le dio digamos, ah, este evangelio que él predicaba.
Y pues lo menciono solo porque es otra confirmación de lo que estuvimos hablando en el estudio de Gálatas capítulo 1. Muy bien. Tito, hijo común en la fe, gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, lo está deseando a él. Recibamos nosotros también, como si fuera Pablo hablando a nosotros, porque aunque esta carta fue escrita a una persona en particular, el Espíritu Santo estuvo con Pablo cuando él escribió esa carta y el Espíritu Santo guardó esa palabra y luego lo incluyó en el canon de la escritura que nosotros tenemos, que ahora llamamos ah, la Biblia, ¿verdad? Nuestra escritura. Y el Espíritu Santo sabía, ¿verdad?, que esta palabra que estaba dando por medio de Pablo a Tito se iba a leer y ser leído por medio de todos los cristianos por más de 2000 años. Y aquí estamos nosotros también leyendo la misma palabra. Y nosotros también somos verdaderos hijos en la común fe con Pablo, con el apóstol Pablo. Entonces nosotros también podemos recibir esta salutación de parte de Pablo, pero recibirlo a favor también propio. Cuando dice gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, sea con usted, sea con nosotros. Así nosotros también somos dignos, igual como nuestro consiervo Tito fue digno de recibir esta bendición de parte de Pablo, pero viene de parte del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo. Y ahora nosotros, como le digo, también como verdaderos hijos e hijas de Dios en la común fe, también recibámoslo también para nuestras vidas, para la gloria del Señor. Amén. Ok, ¿se acuerda cuando estuvimos estudiando en el libro de Timoteo? El apóstol Pablo le daba a Timoteo requisitos para ancianos, para obispos, también para diáconos y diferentes miembros, porque ellos tenían responsabilidad de poner hombres en ciertas posiciones de responsabilidad de la grey de Dios, o sea, de la iglesia. Entonces, aquí Pablo está hablando a otra persona, no es Timoteo, sino ahora es Tito y en otro lugar, porque Tito está en otro lugar, y él está también mencionando que si usted va a poner a una persona en un lugar de responsabilidad sobre la iglesia de Cristo, tenga cuidado en la persona que usted pone en esta posición de responsabilidad, que sea una persona digna de esta posición. Y vamos a leer aquí am, lo que dice Pablo en cuanto a esos requisitos. Sigue diciendo, por esta causa te dejé en Creta. Porque entonces vemos aquí que Pablo dejó a Tito en un lugar. ¿Y por qué lo dejó? Bueno, por esta causa, para que corrigieses lo deficiente, uno, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, Pablo le dio a Tito la responsabilidad de ir a diferentes iglesias y poner las iglesias en orden, como muchos decimos, ¿verdad? Poner las cosas que estén bien en la iglesia. Y como dice aquí que Tito que el Señor, digo, el apóstol Pablo dejó a Tito en Creta para que corrige lo que no estaba bien, lo deficiente, para que lo corrige uno. Entonces Tito iba con autoridad del apóstol Pablo para corregir cosas que no estaban bien y también establecer ancianos en cada ciudad.
Entonces eso quiere decir que había iglesias en cada ciudad, ¿verdad? Había grupos de hermanos que se reunían. Puede que solamente se reunieron en una casa, pero era una iglesia. Y Pablo le está diciendo a Tito, tenga cuidado de que hay una persona encargada en cada iglesia, en cada ciudad. Establece ancianos. Esos ancianos son las personas que son responsables para la iglesia. La palabra anciano viene de su historia hebrea porque los ancianos fueron los respetados, los que tenían autoridad. Pero en este caso está hablando de las personas en la iglesia establecidas para dirigir la iglesia y para cuidar los miembros de la iglesia de Cristo. Y como Pablo dice, él se lo había mandado a Tito que hiciese estas cosas, que corrige algo que no esté bien en la iglesia y que ponga a una persona en esta iglesia que está encargada de la iglesia y que lo va a cuidar. Entonces empieza a dar requisitos de cómo tiene que ser esa persona que Tito escoge para que tome esa posición de responsabilidad. Y vamos a ver qué dice, el que fuere irreprensible. Entonces, primeramente necesitamos una persona irreprensible, es decir, que no hay pecado en su vida, que no hay cosas por la cual alguien pueda luego defamar el nombre de Dios o de Cristo por las acciones, la conducta o la vida de esa persona que Tito, por autoridad de Pablo, establece como el que está encargado de la iglesia. Dice, marido de una sola mujer, la adultería no se permitía en las personas que estaban encargados de la iglesia. Obviamente tampoco la homosexualidad no se permitía en la iglesia y especialmente en los líderes que tenían responsabilidad de cuidar la iglesia de Cristo. Dice también, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces, eso es algo un poco más difícil, pienso yo, porque uno puede controlar su propia vida, pero a veces uno no puede controlar a sus hijos. Sin embargo, vemos aquí que Pablo está diciendo que está buscando una persona que ha criado a sus hijos en la fe y que sus hijos también han sentido ese deseo de seguir el camino de Cristo. Acuérdese que esta palabra ya tenemos, y ya estamos hablando de más de 60 o más años después de la muerte de Cristo. Entonces estamos hablando de más como que de una generación después de la muerte de Jesús cuando estamos escribiendo estas cartas. Puede ser un poco más antes, puede ser 40, no, perdón, en los años 50, 60. Entonces Jesús murió en el 30, sería 20 a 30 años tal vez, mejor dicho, después de Cristo, de la muerte de Cristo. Pero aún así, sus hijos ya tenían tiempo de criar, crecer y ya ser como más grandes. Y él está buscando personas que han enseñado a sus hijos en los caminos de Dios. Dice, porque es necesario que el obispo, y el obispo es otro nombre para que a veces pusieron para la persona encargada de la iglesia, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado a vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, aquí estamos hablando del carácter de esa persona que Tito debe poner a carga de la iglesia de Cristo. Y usted puede ver las
cualidades que Él pide aquí para esas personas, que sean personas honestas, que sean personas humildes, que sean personas sometidas al Señor y a su prójimo, personas que están dispuestos a administrar, pero administrar las cosas de Dios y administrarlas bien. Está buscando una persona así que pueda tomar esta posición de liderazgo y que tenga éxito, ¿verdad? Obviamente es el Espíritu Santo obrando en nosotros que nos da el éxito en el nombre de Cristo, pero Él está buscando personas aptas para andar y escuchar a la voz del Espíritu Santo para que el Espíritu los pueda usar, guiar y bendecir a la iglesia de Cristo. Cristo vino y dio su vida para que esta iglesia ahora existiera y para que nosotros pudiésemos caminar en la senda de justicia. Pero se necesita una persona encargada que los va a dirigir y guiar en estas sendas de Dios. Dice que no sea así, sino dice que sea una persona hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, ah, ah, retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, aquí vemos también que esta persona tiene que ser una persona amable, o una persona, digamos, que está dispuesto, ¿verdad? Y puede recibir a la gente, una persona sobria, una persona sabia, una persona justa, santa, como dice, es una persona que ha dado su vida a Cristo y está caminando en el camino de Jesús honestamente y dedicadamente, ¿verdad? Y una persona que conoce el Espíritu Santo y es guiado por el precioso Espíritu de Dios. Pero también es una persona que conoce la palabra de Dios. Y no solo esto, una persona que la puede enseñar, que puede exhortar con la sana enseñanza, pero también que puede convencer a los que contradicen. Acuérdese que especialmente en el principio, cuando la iglesia estaba como los primeros días en la iglesia primitiva, había muchos que lucharon en contra de la iglesia. La iglesia realmente fue como vista como algo malo para la sociedad, porque ahí estaba el enemigo, ¿verdad? Queriendo matar apagar lo que Dios estaba haciendo y levantó a todos los suyos, todo lo que es mundano, para luchar en contra de la iglesia. Y ellos realmente sufrieron. Nosotros también hasta el día de hoy, esto no ha cambiado nada, sigue igual. Y habían los que contradecían el Evangelio de Cristo, que peleaban contra el Evangelio, igual también hoy día. Pero estas personas que dijo Pablo que Tito buscara para poner en carga de la iglesia, que sean personas que podían manejar la palabra bien y sabían cómo exhortar a sus hermanos. Y luego dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de los de la circuncisión, es decir, los judíos, ¿verdad? Los de, de, de Israel, a los cuales es preciso tapar la boca. Wow, eso es un poco interesante. Vamos a parar y regresar en un segundo, pero antes quiero mencionar aquí que porque hay muchos, aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades, habladores y engañadores, y especialmente entre los judíos. Es tan interesante como el pueblo escogido rechazó a Jesucristo
y luego rechazó el evangelio de Jesucristo, es decir, la iglesia. La iglesia fue fundada principalmente, como dijo Jesús, él fue enviado primeramente a los hijos, o sea, a la casa de Israel. Pero cuando la casa de Israel rechazó el evangelio de Cristo como habían rechazado a Jesús, el Espíritu Santo, y lo vemos en Hechos capítulo 10, cuando Pedro fue enviado a Cornelio, vemos como el Espíritu Santo llevó el Evangelio y abrió campo o puerta para los gentiles, los que no eran judeos, ¿verdad? Judíos, que ellos también podían aceptar el Evangelio, recibir el Espíritu Santo y ser salvos por la sangre de Cristo. Y gloria a Dios, porque en el mundo de los judíos, la iglesia murió, no existe el día de hoy. Y de hecho no existió, digamos, mucho tiempo. Estamos hablando ahora casi de 2000 años, y no tengo la fecha cierta al momento, pero la iglesia entre los judíos no duró mucho tiempo. Al contrario, la iglesia cuando fue dado a los gentiles y los gentiles aceptaron el mensaje de Cristo y la iglesia creció entre los gentiles y cuando los judíos luego rechazaron al Espíritu Santo, a Jesucristo, el Señor levantó luego a los gentiles y aquí estamos nosotros por la gracia de Dios con este precioso evangelio y con salvación eterna, que lo que Cristo hizo también se aplica a nosotros y no solamente a la nación de Israel. Entonces, dice que los que eran de la circuncisión eran los que hablaban en contra del evangelio de Jesús. Vanidades, engañadores, dice mayormente de los de la circuncisión. Y había los de la circuncisión dentro de la iglesia de Cristo, que se habían convertido, que se habían aceptado a Jesús, pero luego ellos querían traer a la iglesia otra vez bajo sus costumbres de la ley de Moisés. Vimos esto en el libro de Gálatas y también en Hechos 15, donde esto fue enfrentado por la iglesia en el principio, con Pedro y todos los también de los judíos y de los gentiles, y donde ellos decidieron para la iglesia cristiana que no era necesario que los cristianos seguían la ley de Moisés y cumpliesen con todo eso de la ley y de la circuncisión. Amén. Entonces, pero ellos ahí estaban, ¿verdad? Predicando esto. Y luego dice, a los cuales está hablando de los de la circuncisión, los judíos. Pueden ser aún miembros de la iglesia o aún personas no miembros de la iglesia, judíos, peleando contra la iglesia de Cristo. Pero dice, a los cuales es preciso tapar la boca. Es un poco fuerte lo que está diciendo. Es preciso tapar la boca que trastornen casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propia profeta, dijo, los cretenses siempre, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Bueno, tenemos que hablar un poco de esto, porque siempre hemos leído escrituras donde dice que no juzguemos a nuestro prójimo, el que le diga fatua es en peligro de ser echado al infierno, cosas fuertes, ¿va?
Romanos 2, el que juzgue a su prójimo será juzgado a sí mismo, ¿va? Pero aquí está hablando lo que parece hacer esto, ¿verdad? De juzgarlos y aún hablarlos duramente, dice reprenderlos, dice y como hasta pelear con ellos, parece lo que está diciendo. Pero tenemos que acordarnos a quién está Pablo escribiendo esta carta. Esta carta se está escribiendo a Tito y Tito es uno de los líderes de la iglesia encargado de iglesias, no solo uno, vemos que él está ahí pasando y poniendo iglesias, estableciendo iglesias por la autoridad de Pablo. Entonces, él es una persona que tiene responsabilidad por el bienestar de la iglesia de Cristo. También pastores o los ancianos obispos tienen también responsabilidad por la iglesia sobre la cual ellos están guiando, ¿verdad? Dirigiendo. Entonces, hay situaciones cuando por el bienestar de la iglesia de Jesús es necesario que uno reprende hasta duramente um, a personas que están hablando mentiras, que están tratando de dañar a la iglesia, de llevar personas y hacer daño, ¿verdad? Al grey de Dios. Entonces, ellos, a los que están encargados, los que tienen esa responsabilidad, tienen que guardar el bienestar de su iglesia y de los miembros. Por eso aquí Pablo, hablando otra vez a Tito, le está diciendo, repréndolos duramente para que sean sanos en la fe. O sea que los que estamos en la fe, nosotros tenemos que mantenernos sanamente en la fe. Y para mantenernos sanamente en la fe, no podemos tener a otra persona diciendo, pero no, así no es así, usted tiene que circuncidarse o usted tiene que adorar a imágenes o lo que sea, ¿verdad? Lo que cualquier doctrina que no es la sana doctrina del Evangelio de Cristo, no se puede permitir que sea predicada ni aún divulgada en la iglesia de Cristo. Y como le digo, esta responsabilidad cae primeramente y principalmente sobre la persona que está encargada sobre esta iglesia y esa persona tendrá que dar cuentas al Señor Jesús cuando estas cosas suceden y cómo Él lidió con esta situación o ella. Entonces, pero lo que Él está diciendo es que cuando te encuentres con personas así que están luchando en contra de la iglesia, en contra de los hermanos, que hay que tratarlos duramente, reprenderlos, no atender a fábulas judaicas. Ahí está otra vez ese problema de los que venían de la tradición de Israel, los judíos, con tantas tradiciones que ellos tenían y hasta el día todavía tienen, tradiciones y ah, doctrinas, pero doctrinas a través de rabinos y ah, personas, ¿cómo se llama? Capacitadas, ¿verdad? Los eruji- eru- eru- erujitas, hay por la palabra esta, pero eruditas, ¿verdad? Los eruditas que ellos quieren como decir que ellos saben la verdad y es así, así, y luego siempre están peleando entre sí, quién está bien y quién está mal. Esto no es el Evangelio de Cristo. Y nosotros que estamos con responsabilidad para la grey de Cristo, tenemos que enseñar lo que es la sana doctrina. Tenemos que enseñar lo que dice la palabra. Y eh, una manera, realmente es muy fácil reconocer una doctrina sana y una doctrina falsa. No es difícil.
La doctrina la sana doctrina siempre, y digo siempre, la sana doctrina se conforme a la palabra de Dios, siempre. Y si hay algo que parece, como um, como algo que está en conflicto, la sana doctrina busca por la palabra entender por qué hay ese aparente conflicto y buscar resolverlo, porque la palabra no tiene conflictos. La palabra es una palabra sana, escrita por el Espíritu Santo, y esa palabra realmente, con la ayuda del Espíritu Santo, se puede entender como una sola enseñanza que viene del Espíritu de Dios. Luego, am, si hay otras personas que vienen enseñando otras cosas, no es la sana doctrina. Entonces, la sana doctrina siempre se conforme a la palabra. Una doctrina falsa busca cómo conformar la palabra a su doctrina. Es el opuesto. La sana doctrina se conforma a la palabra. La falsa doctrina trata de conformar la palabra a su doctrina. Está buscando una cita aquí o allá, cómo probar su posición, su idea, pero no quieren escuchar de otras citas que tal vez digan algo diferente. Y si uno lo menciona, lo ignoran, ¿verdad? Muchas veces toman citas fuera de contexto o solamente una porción de lo que dice la escrita que aparentemente está a favor de lo que dice ellos en su doctrina, pero si lo fuera a leer en su totalidad, puede que diga algo totalmente diferente. Estas son doctrinas falsas. Y realmente cuando uno entiende eso, y si conoce la palabra de Dios bien, uno puede reconocer doctrinas sanas y doctrinas falsas fácilmente, porque si no está conforme a la palabra de Dios, no es una doctrina sana. Pero uno tiene que conocer la palabra para reconocerlo. Ah, entonces, cuando vemos aquí que Él está diciendo que a que reprenda duramente para que sean sanos en la fe, y no atendiendo a fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, está diciendo esto. Hay que mantenernos firmemente en el fundamento que es el Evangelio de Cristo y no ser llevados por ninguna otra doctrina, no importa cuán famoso sea la persona, cuán elegante hace su argumento, cuán aún se amenaza cosas, ¿verdad? O aún se hace señales o declara experiencias espirituales. Si no está conforme a la palabra escrita que nosotros tenemos en la Biblia, lo que están enseñando no es la sana doctrina, es una doctrina falsa. Entonces usted y yo y todos nosotros tenemos una responsabilidad ante Cristo Jesús y ante la iglesia de conocer la palabra y de evaluar cada enseñanza que nosotros recibimos por la palabra escrita. Y si la enseñanza que están enseñando no conforme con la palabra, usted no lo tiene que recibir, al contrario, lo tiene que poner aparte, no recibirlo. Y hasta, si es necesario, hasta dejar a esa persona, porque nosotros somos responsables a Cristo, no somos responsables a ningún ser humano. Cristo es el buen pastor y es el único pastor que nosotros tenemos. Los hombres o mujeres que tomen el nombre de pastor, como yo también, reconocemos que yo no soy el pastor de las ovejas, yo soy un siervo al pastor de las ovejas y mi trabajo es hacer lo que él manda, porque Jesús es el único pastor y todo lo demás somos siervos. Él es el pastor, el buen pastor, y nosotros
le andamos en pos de Él, si es que somos verdaderos siervos. Y los que no quieren andar en pos de Cristo son estos salteadores, estos ladrones que quieren entrar por otra puerta y son falsos, lobos rapaces, por lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Aleluya. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Esto es algo también muy profundo que está diciendo aquí. Para los que son puras, todas las cosas puros, todas las cosas son puras. ¿Quiénes son los que son puros? Porque yo creo que ninguno de nosotros diríamos que, pues yo soy puro ante Dios, porque todos reconocemos nuestras fallas. Pero tenemos que reconocer también que en 2 Corintios 5 la palabra declara que cuando recibimos a Cristo, Él hace una obra en nosotros de hacernos criaturas nuevas en Cristo, criaturas limpias, perfectas en Dios, sin pecado, lavados por la sangre de Cristo. Y si lo vemos de ese punto de vista, que es al propósito, el punto de vista de Jehová Dios, el Todopoderoso, nos ve a nosotros por medio de la sangre de su Hijo. Y entonces, si lo vemos de ese lado, nosotros hemos sido purificados por la sangre de Cristo, si es que seguimos en sus caminos y no seguimos en los caminos de pecado. Entonces, si somos ellos que no, no participamos en el pecado, o si es que caemos, venimos a los pies de Cristo confesando nuestros pecados, y dice en 1 de Juan 9, capítulo 1, versículo 9, que Él es fiel y justo de perdonarnos nuestros pecados, pero también luego de limpiarnos de toda maldad, o sea, ponerlos otra vez puros delante de sus ojos. El pecado es desobediencia y el pecado causa separación. El que peca está separado de Dios. Pero por el arrepentimiento y por la gracia de Dios podemos regresar otra vez por la sangre de Cristo solamente. Podemos regresar otra vez a este estado de pureza delante de Dios porque el mismo Señor nos lava nuestros pecados. Entonces, los puros de que habla aquí son aquellas personas que realmente aman y sirven y siguen al Señor Jesucristo, que se nieguen diariamente a sí mismos y que tomen su cruz y sigan a Cristo. Estas son las personas de que estamos hablando. Espero que usted sea una de esas personas que ama a Cristo y está luchando diariamente de vivir su vida limpia y santa delante de Dios, no dejando que el enemigo tome ventaja ni poder sobre usted, luchando con el poder del Espíritu de Dios, la espada del Espíritu y en la oración que nosotros tenemos como una arma también para defendernos, el escudo de fe que tenemos con que podemos apagar los dardos de fuego del diablo. Y nosotros estamos haciendo esta batalla, peleando para la vida santa, para la santidad, para ser hijos verdaderos de Cristo, para caminar en el camino de santidad de que habla Isaías 35, para que seamos hallados limpios y puros delante de Dios. Entonces dice, para esas personas, los puros, todas las cosas son puras. Mire, esto es algo tan interesante. Todas las cosas son puras si nosotros somos puros. O es decir, que nosotros, las cosas que nosotros, primeramente, vamos a rechazar las cosas del diablo, los pecados, las cosas de maldad, no tienen ni lugar en nosotros, porque nosotros andamos en camino de pureza. Sin embargo, luego vienen personas y nos quieren acusar, nos quieren condenar, nos quieren decir, pero usted hizo esto o lo otro, o usted, o lo que sea, ¿verdad? Usted no puede.
no puede comer esa carne, usted no puede hacer ese o lo otro. Pero Cristo dice, todas las cosas son puras para los puros. Nuestra vida ha sido justificada, limpiada, purificada por Cristo Jesús y ahora, como somos puros en Cristo, caminando en pureza ante Dios, las cosas que hacemos, las cosas que recibimos, son también puras porque estamos dentro de esta gracia de nuestro Padre Eterno. Pero dice, para los corruptos e incrédulos, los que no creen en Cristo, dice que nada es puro, nada es puro. Todo lo que hacen es maldad, todo lo que piensan es maldad. Una cosa que pueda ser una cosa buena, lo hacen mala porque su mente es corrompida. Como dice aquí, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Le pongo la pregunta, ¿qué es la conciencia de que habla aquí? La conciencia, ¿qué hace nuestra conciencia? Nuestra conciencia nos dice, no, esto no está bien, esto está malo, no lo hagas. Es la conciencia, ¿verdad? Y no sé si ustedes lo han pensado, pero la conciencia, nuestra conciencia, no es más que la voz del Espíritu Santo que está hablándonos a nosotros diciendo, no hagas esto. Esto no es lo que Dios quiere para tu vida. No hagas, es el Espíritu Santo que nos está tratando de guiar, de rescatar de ser corrompidos, ¿va? De seguir la maldad del diablo. Pero cuando nosotros ignoramos esa voz de nuestra conciencia, que es la voz del Espíritu Santo hablándonos, si no lo ignoramos, ¿qué pasa? La conciencia, esa voz del Espíritu de Dios se apaga y ya no sentimos remordimiento, ya no sentimos ninguna como pausa de hacer algo tan malo como hacen los seres humanos hoy día. ¿Y por qué? Porque hemos rechazado la voz de Dios. Hemos rehusado, rehusido, hemos rehusado obedecer la voz del Espíritu Santo. Y luego, cuando lo rechazamos, Él, sí, después de haber intentado varias veces, a veces muchas veces, de salvarnos, si no lo recibimos, nos suelta al pecado. Nos dice, ok, bueno, tú has decidido, vete por tu camino y no nos sigue hablando. No nos sigue hablando el Espíritu Santo. Si no queremos escuchar su voz, no nos sigue hablando. Y luego los que son corrompidos e incrédulos siguen siendo incrédulos y corrompidos. ¿Por qué? Porque su mente está corrompida, su conciencia está corrompida. En vez de la voz del Espíritu Santo que le está hablando, es, viene la voz del diablo, del enemigo que le está hablando a su mente y ellos están escuchando mejor la voz de oscuridad que la voz de la luz de Dios. Su mente ha sido corrompida, su conciencia ha sido corrompida. El diablo entra en lo que era el lugar del Espíritu Santo, pero como no querían escuchar la voz del Espíritu Santo, él tuvo que irse y vino el diablo para luego seguirle guiando hasta su muerte eterna. Esto es lo que pasa en el mundo hoy, está pasando todos los días en literalmente millones de personas. Diariamente está pasando esto. Sin embargo, los que son puros son los que han sometido su vida a Cristo y luego el Espíritu Santo les dirige a sus sendas, sendas de justicia, como dice Salmo 23. Y es el Espíritu Santo que nos lleva a las cosas puras, limpias, santas delante de Dios, para que nosotros podamos seguir siendo puros ante los ojos de Dios y no ser corrompidos. Hay dos caminos, literalmente hay dos caminos en la tierra. Hay un camino que es un camino de pureza y hay otro camino que es un camino de corrupción. Literalmente son dos caminos y los dos caminos son opuestos.
Uno no puede caminar ambos caminos. Y si intenta caminar ambos caminos, gana el camino malo, porque el Espíritu Santo lo deja, porque usted no le escucha su voz. La voz del Espíritu Santo le llama a que usted se somete al Señor Jesucristo, que usted cumple sus mandamientos, que usted busca conocer a su Padre eterno, que usted escuche la voz y es guiado por la voz del Espíritu Santo. Estos son los hijos de Dios. Y cualquier otro no es hijo de Dios. Cualquier otro no tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Cualquier otro sufrirán pena de muerte eterna. Dice, profesen conocer a Dios. ¿Sabe que está hablando de cristianos, de personas en la iglesia? Profesan conocer a Dios. Es decir, ellos dicen, pues yo soy de Cristo. Profesan conocer de Dios, a Dios. Estamos hablando, mire, algunos dicen, pero estos son los mundanos, ¿verdad? Estos son los mundanos que hacen todas esas cosas malas, pero nosotros que somos cristianos, nosotros pues somos salvos, ¿verdad? Lo he escuchado, personas que dicen, pues ya que recibo a Cristo, pues ya, soy salvo, no hay nada, no hay nada más. Pero mira lo que dice aquí, estamos leyendo la palabra. La sana doctrina siempre se conforma a la palabra, no a las enseñanzas de hombres. ¿Y qué dice la palabra? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Estamos hablando de hermanos, de personas que profesan conocer a Dios, que profesan ser salvos, ¿verdad? Que profesan conocer el camino de Dios, pero no lo saben. Han sido engañados o se han engañado a sí mismos. ¿Por qué? Porque no se han mantenido limpios y puros en los caminos de Dios y fueron corrompidos y luego llevados por el otro camino, por el poder del diablo, que es mentiroso, es engañado, es un engañador, y nos trata con nosotros para que empecemos a dudar, empecemos a temer, empezamos a ver al prójimo y juzgar a nuestro prójimo. Mira, fulano, lo que está haciendo es un tan gran pecador, porque el Señor lo recibe, échalo fuera de la iglesia, ¿verdad? Como que ellos fuesen sanos, pero no lo son. Y dice que están haciendo hasta abominaciones delante de Dios, rebelión ante Dios, réprobos ante Dios. Esta es la descripción del diablo, del enemigo, lo que es él. Hace cosas abominables, es rebelde, y es réprobo delante de Dios. Entonces, estos que profesan conocer a Dios realmente no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Son hijos de Satanás, pero están en la iglesia diciendo que somos hijos de Dios. Por eso nosotros, no para juzgarlos, pero tenemos que tener los ojos abiertos y ser sabios. Y como le digo, todo lo que uno diga o haga, lo comparamos a lo que dice la escritura. Y como dijo aquí antes, si vemos personas aquí, especialmente el que está encargado, ¿verdad? De la grey de Dios, tiene esa responsabilidad de reprenderlos duramente para que sean sanos los que son de la fe, ¿va? Entonces, esto es importante, es difícil. Esta palabra es muy difícil, pero acuérdese, esta palabra fue escrito a Tito, el que está encargado de una iglesia o aún de iglesias. Y él tiene esa responsabilidad ante Dios y ante la iglesia. Y por eso Pablo le está dando esta enseñanza para que él sepa cuál es
la responsabilidad que Él lleva y cómo llevarla bien. Pero nosotros también, como hijos de Dios, podemos leer lo que son estos requisitos, lo que son estas advertencias y también estar atentos a lo que está pasando en la iglesia. Y si vemos algo que no está bien o algo que sentimos que está fuera de orden, ¿qué hacemos? Pues algunos dirían, pues, tenemos que confrontar a esa persona, pero yo digo, deben ir con su pastor, deben ir con las personas responsables para la grey de Dios y hable con ellos, traiga testigos, como dice la palabra, traiga todo, ¿verdad? Como preparado para defender su punto, para que no luego le diga algo en contra de usted, porque usted ya tiene su prueba, pero hable ahí con el pastor. Y si usted tiene una palabra del Señor, pues dígaselo al pastor y que el pastor luego decide, porque pues, el pastor es la persona responsable ante Dios de cuidar a la iglesia. Entonces tenemos también que respetar el orden que Dios ha puesto en la iglesia. Nosotros vamos al pastor y el pastor luego tiene que lidiar con la situación. Si vemos que el Señor, digo, que el pastor no está tratando con esta situación y vemos que esta situación nos está afectando a nosotros mismos, tenemos dos opciones. Uno, podemos hablar otra vez con el pastor, pero la otra opción es, tenemos que salir, tenemos que ir a un lugar donde estamos nosotros seguros y no siendo atacados por personas que no andan en la sana doctrina. Esto lastimosamente a veces es necesario si no hay orden en la iglesia. Pero no estoy diciendo que uno luego, bueno, vi algo y me voy. No, estamos aquí luchando para que la iglesia sea sana, que la iglesia siga adelante. Y estamos aquí para ayudar al pastor o a la persona encargada. Estamos aquí para soportar, digo, apoyar a esa persona. Estamos aquí para am, compartir lo que nosotros recibimos de Dios o lo que nosotros vemos para que el pastor sepa de estas cosas, ¿verdad? Estamos aquí para bendecir y levantar también la iglesia de Cristo. Y si no tenemos la responsabilidad de la iglesia, bien, pero aún amamos a la iglesia, amamos a los hermanos, amamos a nuestro pastor, queremos que la iglesia esté bien, queremos que la iglesia avance y que el Señor haga su obra. Y entonces nosotros, si hablamos con el pastor y no responde, nosotros podemos empezar a orar, clamar al Señor. Mire, Señor, esto está pasando. Yo ya hablé con el Señor, ahora háblele tú, porque cumplí con mi parte, ¿verdad? Pero ahora estamos clamando, estoy clamando para el bienestar de nuestra iglesia y que el diablo no tenga poder sobre tus hijos y ni destruye esta iglesia preciosa que tú formaste. Y estamos nosotros luchando para la iglesia, ¿verdad? Y para que la iglesia tenga victoria en una situación difícil. Entonces, pues esas son palabras, como le digo, difíciles y requieren sabiduría. Sabiduría, acuérdese, es algo que también proviene de Dios. Dios es el que nos da la sabiduría que necesitamos, pero que seamos nosotros, ¿verdad? Sometidos a la voz del Espíritu Santo. Entonces, como repaso, esta carta fue escrita a Tito, que es una persona con responsabilidad. Él tiene que escoger y poner las personas para que se tomen carga de las iglesias, pero que sea sabio también en las personas que escoge conforme a su carácter y conforme a su caminar con el Señor, y también que sean personas que pueden defender la grey de Dios cuando se levantan problemas en la iglesia. Amén. Entonces, Padre, damos gracias, Señor, una vez más por tu preciosa palabra, esta escritura que fue inspirada por el Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo.
Gracias por guardar esta letra, esta carta, esa palabra para nosotros hasta el día de hoy, para que nosotros también podamos leerla y aprender de este camino y del Evangelio de Cristo. Te pido, Señor, que nos bendigas a cada uno de nosotros, pero también aumente nuestro entendimiento y danos a nosotros esa gracia, misericordia y paz tuyo, Señor Jesús, que nosotros necesitamos porque queremos ser tuyo, queremos trabajar para ti, queremos traer fruto para tu reino y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bienvenidos los que están aquí en persona. Gracias por conectarse con nosotros. Ah, esta clase lo hacemos en vivo para los que quieren conectarse y luego lo publicamos en YouTube. Y los que están en YouTube, cuando escuchan esta clase, les invito a que pongan sus comentarios, sus preguntas en en la área de los comentarios aquí debajo del video, porque así podemos empezar a dialogar entre nosotros mismos y tocar esos temas que son realmente importantes para nosotros y para la iglesia. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces voy a abrir el micrófono si los que están aquí, si alguien tenga una pregunta o si alguien tenga un comentario o algo que quiera ver más o tener más información, pues este es su tiempo. Y hermana Brenda, ¿usted quiere empezar? Está ahí, hermana. Veo que su micrófono está abierto, por eso le pregunto. Parece que no está. Ok. ¿Alguien más? Este es su tiempo, hermanos. Si no hay nadie, vamos a parar aquí la clase, pero quiero darle la oportunidad. Oh, hermana Charito. Sí, buenas noches. Aprendo. Amén. Quiero. Ay, bueno, este, es muy linda esta carta de esta epístola, digamos, ¿no? Y el propósito de Pablo, del apóstol Pablo, para escribir a Tito era que cuando le dejó en Creta, ¿no? Para que corrigiese, está en el 5 lo deficiente y establezca ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, que fuesen irreprensibles, maridos de una sola mujer, tenga hijos creyentes, que no sean acusados de disolución ni de rebeldía. Eh, Acá, por ejemplo, como usted decía, ¿no? Eh, es un poco bien difícil por el tema de los hijos. Eh, yo he visto, primeramente no, también he visto de que se han divorciado y se casaron, y así están pastoreando, digamos, se enamoraron, eh, se casaron, se divorciaron, se casaron con otros y están pastoreando. No sé qué es lo que va a pasar cuando el Señor venga, ¿no? Porque acá el señor, acá dice que sea marido de una sola mujer. Una cosa sería si falleció la esposa y se vuelve a casar, ¿no? Pero yo he visto, lo he visto y conozco personas que se han divorciado y se han vuelto a casar, abandonando, primeramente abandonaron la familia, los hijos,
Se quedaron los hijos con el papá y ella se fue y ahora es mujer de pastor y ella supuestamente será pastora. Entonces yo no sé cómo Dios va a hacer cuando el Señor venga, ¿no? Todo esto. Porque si acá el apóstol Pablo dice que está irreprensible y sea marido de una sola mujer, y eso y de los hijos, o sea, como usted decía, ¿no? Nosotros, a ver, los pastores no pueden cambiar realmente a sus hijos, porque no es que nacieron ya, algunos pastores conocieron al Señor estando, digamos, ya tenían hijos. eh, a ver, algunos pastores conocieron al Señor ya cuando tenían hijos y todo. Entonces, ya los hijos vienen con otras cosas, otras costumbres, y no todos se convierten al Señor. Y siempre hay alguien que no quiere sujetarse a Dios. Entonces, y esta parte es bastante complicado porque se ve que hay alguien que está en la droga, que hay, hay muchas en algunos vicios o simplemente no quieren seguir al Señor. Entonces, como decía nosotros no podemos cambiar a nadie, solo Dios es el que cambia. Entonces, esta parte es un poco difícil de, de que se cumpla, ¿no? Al menos en este tiempo que siempre eh, la rebeldía está cada vez peor, ¿no? Y no quieren saber de Dios, eh, aunque estén dentro de la iglesia, también hacen lo que quieren. Entonces es un poco difícil, eh, pero debe haber también pastores que tienen a todos sus hijos dentro de la iglesia, trabajando. Yo creo que debe haber todo eso, pero para algunos debe ser muy difícil también eh, que tengan todo tal como dice acá el apóstol Pablo. eh, Hay rebeldía y todo eso. También queríamos decir esto en el versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, ¿no? Eh, Porque están enseñando otras cosas, están, digamos, por ejemplo, en el caso, en ese tiempo, ¿no? Creo que habían muchas religiones también, especialmente la religión judaica, como habla acá el apóstol Pablo. eh, es un poco difícil también, debería haber sido muy difícil tanto para Timoteo como para Tito, porque ya estaban infiltrados algunos que enseñaban otras cosas y como le enseñaba a Timoteo, también le enseña a Tito de que hagan callar, como dice acá, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras por ganancias, eh, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Eh, el apóstol Pablo siempre les está exhortando a ellos también para que defiendan la palabra, defiendan eh, con poder, con autoridad la palabra de Dios, porque es la única verdad, ¿no? Y así como dice en Segunda de Corintios, del capítulo 10 versículo 5 o el 4 el 5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, a ver, perdón, siempre para que uno pueda corregir también, ¿no? En este caso los pastores, tienen que siempre tener la buena doctrina y tener un buen testimonio y para que puedan corregir, como dice acá el apóstol Pablo. Eh, a ver, ¿en qué parte estaba? Que los corrijan con paciencia. No sé en qué parte estaba ese versículo. Que corrijan con paciencia, que exhorten con la sana, a ver, está en el 9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Eh, en este punto, o sea, digo yo, ¿cuánto tiene que aprender el que es llamado para dirigir la iglesia, tanto el pastor como los ancianos, como los obispos, tener ese conocimiento de la palabra y el carácter también para que pueda exhortar, defender la palabra y, y con la palabra mismo, hablando de la sana doctrina, hasta tapar la boca de aquellos que se levanten, como dice acá, tapar la boca de los que, si es preciso, tapar la boca para de los que trastornan las casas enteras enseñando cosas que no son de Dios, ¿no? Eh, como siempre digo yo, tenemos todos tenemos que estudiar la palabra, tenemos que memorizar lo que más uno pueda, seguir a Cristo, agradarle, vivir una vida agradable a Dios para que nosotros también podamos, como dice acá, exhortar y tapar la boca de aquellos que se levantan contra la palabra de Dios. Y como dice acá, leí en el 10, en 2 Corintios 10:5, derribando todo argumento toda altivez, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Aprendernos, porque si nosotros no sabemos la palabra, si el pastor, los diáconos, los obispos no saben la palabra, no van a poder defenderse. O a veces lo que pasa también es algo que no es correcto también. Por ejemplo, están en una reunión, digamos, de pastores, ¿no? Y un pastor dice una cosa, otro le ve que está como diluyendo la palabra y, y el otro que sabe más le dice, no, yo no vuelvo más a esta reunión, están hablando cualquier cosa y yo no voy a participar de esto. Yo pienso que es una mala actitud también porque debería quedarse para defender la verdad y hacer callar a los que están equivocados. Pero yo he visto que más bien se alejan y les dejan ahí a otros para que representantes de la iglesia misma, pero que digamos, en vez de quedarse para defender la palabra, estando en esa reunión de pastores, ese pastor que cree que sabe más eh, o que están los otros equivocados, no se queda para ayudarlos, para enseñarlos, para corregirlos, sino que se va y nunca más vuelve a esas reuniones. Y yo creo que eso también es malo, porque tienen que cuidar la palabra y ayudar los unos a los otros, ¿no?
enseñando, como dice, eh, con mansedumbre, eh, enseñando con paciencia, haciendo entender de que está mal y siempre uno para ayudar en ese sentido, como dice, ¿no? La palabra, tenemos que estar guiados por el Espíritu de Dios, que llenos de la presencia del Señor, para que la palabra que salga de mi boca haga sentir al otro que está equivocado y que pueda, digamos, cambiar, pueda hacerle callar a la persona que está equivocada. Y así yo creo que va a poder ganar a la persona que está equivocada para que empiece a pensar correctamente y, y el Evangelio no se, digamos, las iglesias no estén confundidas porque el Evangelio, al pensar uno de una forma, otro de otra forma, va diluyéndose la verdad, el poder de la palabra es como que ya no se siente, ya no se, ya no siente en el corazón, cada vez es más liviana y por eso las iglesias están como están. Pero si yo me mantengo firme en la palabra, en la oración, buscando la presencia de Dios, yo creo que Dios nos va a dar la autoridad para, para ayudarlos, para corregirlos, porque si yo callo sabiendo que los otros están equivocados también, yo también estoy haciendo mal y Dios me va a pedir cuentas también de eso, porque va a decir, ¿por qué no me les corregiste? ¿Por qué te fuiste de ahí? Si yo te mandé allá para que escuches que están haciendo mal, para que escuches que están expresándose mal, están saliéndose del camino y vos escuchaste y te fuiste. No, entonces yo creo que todo eso, o sea, es una responsabilidad de todos los que estamos leyendo y estudiando la palabra y de todos los que decimos que somos hijos de Dios y que sentimos realmente que, que Dios es nuestro Padre y que somos sus hijos. Tenemos esa responsabilidad de estudiar la palabra, de cuando veamos que está mal, corregirlos con amor, con paciencia, mostrándoles, mira como acá está escrito, Dios dice así, Dios dice esto, pero no podemos diluir el poder, el valor de la palabra de Dios. Hasta ahí. Ok, muy bien, muchas gracias. Ahora, hermana Brenda, su micrófono está funcionando. Buenas noches, querido pastor. Ah, Tuve que cambiar de dispositivo. ¿Cómo está? Hace mucho que no sabía de ustedes. Solamente los he estado siguiendo en el grupo y de ajá. ahí he estado siguiendo también las peticiones por las que han estado pidiendo cada uno de los hermanos, porque he tenido mal el celular. Y bueno, ahorita estoy con otro dispositivo y espero que me puedan escuchar. Sí, muy bien, gracias. Este capítulo de la primera carta a Tito retoma también lo que Pablo le escribe a Timoteo, también en la primera carta que le escribe a Timoteo, en el tercer capítulo y en el cuarto capítulo. En ambos menciona sobre los obispos y los diáconos, ¿no? Y el carácter que ellos deberían tener, y personas irreprensibles que en sí, que busquen la santificación, ¿no es cierto? Que honren al Señor desde sus casas, sabiendo cómo guiarlas, cómo conducir a sus hijos, ser maridos de una sola mujer, para que así ellos den un buen testimonio afuera también y puedan ser obviamente ejemplos para la iglesia y puedan guiar a la iglesia, porque incluso a Timoteo le escribía, ¿no? Y le decía a Pablo que si es que no conducían bien la casa, ¿cómo entonces podríamos pensar de que pueden conducir la iglesia? Eh,
Se menciona entonces todo esto para ver el ejemplo que uno como integrante, como cuerpo de Cristo, también debe seguir, porque no solamente esto corresponde a los obispos y a los diáconos, que si bien en la carta de Timoteo le dice, ¿no? El que quiere obispado, como que bien hace, ¿no? Un buen deseo es el que está teniendo en sí, pero no se olvide que no debe ser dado al vino, no codicioso, a ganancia deshonesta, lo mismo que le habla o que le escribe, perdón, en esta carta a Tito. Lo mismo, en el versículo 7 le dice, ¿no? Que no sea soberbio, ni iracundo, ni dado al vino, no pendenciero, ni codicioso de ganancia deshonesta. Lo mismo le escribió a Timoteo, o sea, vemos que hay una congruencia y un seguimiento eh, constante del pensamiento que él tiene, bueno, no pensamiento, de la revelación que el Señor le ha dado a Pablo sobre quién es o cómo debería ser el carácter de aquellos que van a liderar, ¿no? Que van a conducir a la iglesia y guiar a las ovejas. Pero como les decía, no corresponde solamente a ellos como líderes o a usted como querido pastor, ¿no es cierto? No, no solamente es a ustedes, nos corresponde a todos como cuerpo de Cristo seguir el mismo ejemplo, no ser soberbios, no guardar ira, no ser iracundos, como escribe Pablo. Al decir no dado al vino, en general, yo siento que en ese aspecto, si bien sí se refería con precisión a, a esta bebida, ahorita nosotros lo podríamos trasladar a los diferentes vicios que podría haber, ¿no? No sé, pues videojuegos, cigarrillo, mm, películas, pero así como que ver en exceso, no sé, algo, algún vicio, ¿no es cierto? O sea, algo que ya sale de descontrol, que no es algo que suma, sino que más bien debilita y condena la carne o atrapa a la carne, ¿no es cierto? Yo pienso que esa parte no dado al vino, ahora nosotros lo podremos interpretar de una manera más amplia. Si bien allí en esa época Pablo se refería con precisión a esta bebida, derivada de la uva, en nosotros ya lo podríamos ampliar, porque obviamente ahorita no solamente existe vino, existen otras bebidas, y además que no solamente eso podría llegar a ser un vicio, sino hay otras cosas más, ¿no? Entonces nosotros debemos controlar todo eso, porque en general sabemos que nosotros estamos llamados a dominar la carne y ser más espirituales que carne. Y bueno, continúa la lista, ¿no? Y dice en esta carta a Tito que más bien debemos ser hospedadores, amante de lo bueno. Y bueno, reitero que yo digo en general para nosotros, porque pienso que esta lista de carácter, no, o este detalle de carácter, no es solamente para el diaconado, los obispos o los pastores, es como le digo, para todo el cuerpo de Cristo. Si bien ustedes son nuestro ejemplo y son los que nos están guiando a nosotros como ovejas, ustedes y también obviamente son el ejemplo para nosotros. Nosotros no por ello debemos dar los brazos cruzados y decir, bueno, eso es algo que les corresponde a ustedes y yo voy a hacer que mi vida lo que quiera, ¿no? Porque acá no me dice que yo debo ser así. No, pues no. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y debemos conducirnos de la misma manera. Entonces, si nuestros líderes son así, nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro soberano, es así, con mayor razón nosotros, que hemos sido llamados a ser como Él. Entonces, mantener esto, ¿no? Ser sobrios, justos, santos, dueños de uno mismo. Eso dice el versículo 7. Y el versículo 8, perdón. Y continúa en el 9 diciendo que también seamos retenedores de la palabra, tal como ha sido enseñada, o sea, a la sana doctrina. Y con ella así podemos exhortar, ¿no es cierto? Con una enseñanza sana. Y en el versículo 10 señala que en, en su mayoría, en aquella época en la que estaba viviendo Pablo, quienes más le contradecían y más atacaban eran sus hermanos en nación, ¿no? Judíos que vivían más enfatizados en la circuncisión.
¿no es cierto? Y acá dice, ¿no? Existen aún, ¿no? Dice, porque aún hay muchos contumaces, o sea, aquellos que son necios o que van en contra, pero a conciencia, no en contra de algo, habladores de vanidades y engañadores. Y esa parte me parece curiosa. Cuando dice habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, porque cuando señala habladores de vanidades y engañadores, yo siento que es cuando viene esa exaltación que aún he visto en algunos hermanos mesiánicos hacia Israel, habladores de vanidades y engañadores, como que ellos todavía tienen un rango superior al resto de naciones, o que la salvación viene a través de Israel, eh, que si no te circuncidas, no puedes llegar a acercarte al Señor. Y a la vez me recuerda también a veces a los hermanos pentecostales que también te dicen que si es que no hablas en lenguas, no has recibido al Espíritu Santo. Cosas que mm, derivan más o menos de la palabra, pero no es exactamente lo que dice la palabra. Por ejemplo, en esto último, en Corintios, Pablo señala que el Espíritu entrega sus dones de acuerdo a como él desea, y no todos les da lo mismo, no todos les da el mismo don, porque uno es el don de lenguas, pero hay otro, el de interpretaciones, hay el de profecía, el de sanación, eh, el de ciencia y otros más. Y mm, no, entonces no nos podemos cerrar en uno, como señalan estos hermanos, los de cierta doctrina pentecostal, que si es que no recibes o no hablas en lenguas, no has recibido el Espíritu Santo, no tienes la llenura. Y por otro lado, en este caso, a quienes se refiere Pablo, que dice aquellos que defienden la circuncisión, lo mismo, ¿no? Cuando hablan mucho de que si no guardas tal como si fueras el pueblo judío, que tienes que adquirir todas las costumbres de ellos, que a través de ellos, y muchos sí que yo siento que es mucha exaltación hacia Israel, cuando en Romanos, por ejemplo, Pablo habla de que ya no existe diferencia entre los hombres, porque el Señor ha dado su vida por todos nosotros. E incluso él dice, pues, ¿no? Dice, aún así ustedes se creen tan superiores, todo eso. Entonces yo les digo que yo también soy uno más, o sea, soy un hombre supremo, por así decirlo, porque soy judío, porque soy así, porque he sido esto, porque he sido fariseo, he sido esto, y hace su lista, ¿no es cierto? De lo que dice, yo me podría jactar de eso y no lo hago, porque no soy más que el resto, o sea, somos todos hermanos en Cristo. El único supremo es nuestro Señor, quien se encarnó por nosotros. Entonces, ver eso, ¿no? Que todos somos iguales y sobre todo eso, que nosotros no estamos atados a la ley o a seguir costumbres de una nación o para una nación, sino seguir a Cristo. Eh, entonces, cuando dicen eso, habladores de vanidades, me recuerda eso. Igual también y está creo que por default, a aquellos que ahorita enseñan la palabra, pero desde un lado, también una verdad a medias, que en sí sería tergiversada, donde mencionan que el Señor, tú aceptas al Señor y te va a prosperar, y todo va a ser bien en ti, y vas a abrir empresas, y todo lo que tú inviertas va a prosperar, y puedes emprender, y vas a crecer, y vas a tener mucho dinero, y más que todo vemos que sus mensajes son basados en materia, en físico, en cosas materiales. Todo lo contrario a lo que enseña nuestro Señor. Todo lo contrario a lo que dice el Evangelio. Que nosotros busquemos primero su justicia y todo lo demás llegará por añadidura. Que nosotros pongamos nuestros ojos en lo que no podemos tocar, en lo que no podemos ver. Que reprendamos a nuestra carne, que controlemos nuestra carne, que seamos más espíritu, que busquemos al Señor. O sea, todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, ellos enseñan así, ¿no? Como habladores de vanidades y engañadores. Entonces ahí en esa partecita yo siento que podríamos considerar a varios, ahorita, no sé, pues, si falsas enseñanzas, pero al menos personas que no están llevando un mensaje, el mensaje verdadero,
sino tergiversaciones, o quizás son conscientes de ello, y peor aún, ¿no? Están enviando un mensaje que no corresponde, un evangelio falso, una falsa doctrina. Como continúa Pablo, dice, a ellos es preciso taparles la boca, porque trastornan las casas enteras, o sea, nuestro cuerpo. Nosotros somos el templo del Espíritu, enseñando por ganancia deshonesta, también dice, ¿no? Entonces, hay varios aspectos que nosotros podríamos considerar para no seguir a estas personas cuando vemos que contradicen la palabra, el Evangelio. Eh, eh, Luego, en el versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Ellos profesan conocer a nuestro Señor, pero con sus hechos, ¿no es cierto? Con los actos lo han negado, siendo abominables y reverdes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Allí también muchos podríamos pensar de que a veces pecamos de confianza, ¿no? Hacia las personas, pero al Señor siempre hay que pedirle sabiduría, porque nosotros no sabemos realmente cómo conducirnos o qué cosas hacer, pero el Señor se encarga, el Señor siempre nos ayuda si es que nosotros le pedimos, como dice Santiago, pidámosle, perdón, sabiduría y Él nos la da, ¿no? Tener la confianza que Él nos la va a dar. Esta parte que en el versículo 15, de que todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, uno recuerda aquella frase que quizá en su país también lo han escuchado, que menciona, el ladrón juzga de acuerdo a su condición, ¿no? Hay personas que a veces uno no puede pensar mal, pero ya otros tienen una habilidad para ser desconfiados. A veces es bueno, a veces es malo, no lo sé, pero sí, habemos personas que somos muy confiadas, pero el Señor, yo creo que cuando le pedimos, Él se encarga, ¿no? De darnos, de abrirnos los ojos, de ayudarnos a conducirnos, porque vamos a ser también en la vida decepcionados, incluso por personas amadas y sobre todo por terceros, ¿no? A quienes a veces uno quiere ayudar, pero eh, el Señor ve todo. Finalmente Él es el único que puede juzgar, el que ve los corazones y sabe cómo hemos actuado, ¿no? Si de verdad con deseo de ayudar o con otro pensamiento, otra finalidad. Pero recordar eso, ¿no? Que al final las obras son parte de nuestros pensamientos, de lo que hay en nuestro corazón. Por eso es que dice todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Pero el Señor se encarga de ver eso, de santificarnos cada día más, de ayudar a los demás también y guiarnos en sabiduría, seguirle pidiendo sabiduría para que Él nos conduzca, para que nosotros podamos obrar como Él quiere, no como nosotros deseamos. Y también a veces a saber decir no, porque a veces quizá nos cuesta eso, ¿no? Aprender a decir no. Por eso digo, en general, pedirle sabiduría, no solamente para tomar estas decisiones, sino en general para cada aspecto de nuestra vida, para ser mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos, mejores amigos, mejor esposo, mejor esposa, mejor siervo de nuestro Señor en general, mejor hijo suyo hacia los demás, ¿no? Para demostrar con nuestros actos, no solo con nuestra boca, que somos hijos suyos. Y Él se encarga y seguir pidiéndole sabiduría. Y nuevamente Él se encarga de todo. Eso sería todo, pastor. Gracias. Amén. Muchas gracias, hermano. Aleluya. ¿Alguien más? Gloria a Dios. La palabra de Dios realmente es tan preciosa y
y nos habla tanto a nuestras vidas en cada aspecto. Aquí está hablando en un aspecto de las cosas que uno puede enfrentar como siervo de Cristo, pero también vemos que aún estamos viendo los mismos, ¿cómo decirlo?, como requisitos para todos nosotros cuando estamos en el camino de seguir a Cristo. Porque esto lo que está diciendo que un anciano, un obispo tenga estas calidades, cuando lo leo digo, bueno, todos debemos tener estas mismas calidades para ser un buen hijo o una buena hija del Señor. Entonces, lo que veo aquí es que realmente esto es algo que muchas cosas aquí se aplican a todos nosotros, aún en esta que son instrucciones para un líder en la iglesia. Pero que el Señor nos siga guiando y que el Señor nos siga mostrando lo que es el verdadero camino en pos de Jesús, tanto para servirle como también para entregar nuestras vidas a Él, porque hay ambos lados. Un lado queremos amarle y queremos servirle, adorarle, estar en su presencia, ¿verdad? Vivir nuestra vida en una manera agradable ante Dios. Y el otro lado, en nosotros queremos servirle, queremos ser usados, queremos avanzar los propósitos de nuestro Padre eterno y hacer guerra aún contra el diablo y todo lo que la maldad que hay en el mundo, porque nosotros amamos a Cristo y queremos las cosas de Dios en nuestras vidas. No queremos las cosas de la maldad en nosotros. Por eso estamos nosotros dispuestos a negarnos a nosotros de ciertas cosas que no agradan al Señor y a la vez estamos dispuestos de ponernos en la brecha cuando el Señor necesita a alguien que enviara una situación o hablar con una persona, que nosotros seamos hallados dispuestos a cumplir con lo que el Señor pide de nosotros. Son preciosas y importantes y a veces difíciles, ¿verdad? Las instrucciones, las enseñanzas que vemos aquí, pero yo le doy gracias al Señor todos los días por esta preciosa palabra que nos ha dado y que nos guía. Entonces, Padre, presentamos ahora ante ti, Señor, esta clase esta noche. Te damos tantas gracias, Espíritu Santo, por su presencia aquí con nosotros, por tu dirección y enseñanza aquí con nosotros. Reconocemos, Espíritu Santo, que nos has hablado esta noche. Te damos gracias por esto. También, Señor, te pedimos primero que nos perdones nuestros pecados, pero también, Señor, que nos ayudes a nosotros caminar en la senda de justicia con nuestras vidas purificadas, puras delante de ti, Señor. Como dice la palabra, porque tú eres puro, nosotros nos purificamos para ti, Jesús. Y permítenos hacer esto y ayúdanos, Señor, para que cuando tú vengas nos halles así, limpios delante de ti, para la gloria de nuestro Padre. Muchísimas gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos y esta noche es para ti, para la gloria del Señor. Amén. Entonces, hermanos y hermanas, pues aquí terminamos esta clase, le damos al Señor toda la gloria y honra. Y gracias a ustedes por su tiempo, su interés, participar también con nosotros, o sea en vivo o sea después por YouTube. Realmente le damos muchísimas gracias por su tiempo y su participación. Amén. Para la gloria del Señor. Aleluya. Entonces lo esperamos en la próxima. El Señor lo bendiga. Hasta luego.